de baja adherencia o no hace exactamente lo que yo les digo. Como veremos en este programa hay otra versión, que es una versión mucho más amplia de a qué se debe este tipo de falla terapéutica. Desde luego la adherencia es muy importante, pero bueno, entremos un poco en tema, pero precisamente les advertía yo que esta no es una plática ortodoxa sobre adherencia, esa la pueden ver en cualquier lado, hay excelentes, sino incluye la adherencia, pero como parte de un programa o parte de un problema que es mucho más extenso. Existe algo que hemos llamado desde hace mucho tiempo la paradoja de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, sin lugar a dudas, es un problema mayor, representa un problema enorme para la persona que lo sufre. Esta gráfica que ven ustedes es muy antigua y demuestra que el paciente duplica su riesgo, la persona duplica su riesgo de padecer enfermedad cardiovascular y sus complicaciones cuando pasa de 115 75, cuando pasa simplemente a 135, ya duplicó el riesgo. Después, si por cada 20 milímetros de elevación de la presión arterial sistólica o 10 de la diastólica, lo vuelve a duplicar y así lo vuelve a duplicar. De tal manera que ahora incluso decimos, no hablemos de hipertensión arterial, hablemos de la elevación de la presión arterial como una situación de riesgo para las personas. Quizás por eso hay esta idea de la Asociación Americana del Corazón y del Colegio Americano del Corazón de cambiar los límites de hipertensión arterial, y ahora hablan ellos de que a partir de 130-80 existe hipertensión arterial. Este es uno de los criterios porque efectivamente ahí aumenta el riesgo, lo cual no quiere decir lo contrario, que cuando yo modifique estas cifras se va a reducir el riesgo. Pero en fin, no es el motivo de esta plática y sin lugar a dudas es un problema mayor. Sabemos ahora por los estudios de Framingham que una elevación de la presión arterial en una persona de 50 años le resta por lo menos 5 años de esperanza de vida y los últimos 7 años los pasa con algunas de las complicaciones que pueden tener un efecto muy importante sobre la calidad de vida. Es fácilmente diagnosticable, ya sabemos que quizás no tan fácil, hay que hacerlo muy bien, pero en fin, no se necesitan resonancias magnéticas nucleares ni estudios muy avanzados de genética para saber que alguien es hipertenso arterial. Es perfectamente controlable y los resultados son muy buenos. Existe una cantidad muy importante de medicamentos que si los sabemos usar correctamente, pues tenemos resultados muy importantes. Sin embargo, muy pocos pacientes mantienen un tratamiento correcto el resto de la vida. Por ejemplo, en algunos países de Latinoamérica, como en el mío, pues ni 12.5% de los pacientes hipertensos arteriales están en metas. Y no estar en metas representa no obtener el beneficio correcto. Les decía yo que no todo en la falla terapéutica es la falta de adherencia. Se nos olvida que el éxito terapéutico es todo una cadena, todo un diamante, todo un ciclo. Se inicia porque haya disponibilidad de los elementos para resolver el problema. En este caso, por ejemplo, medicamentos, que deben ser de una calidad alta, de un precio accesible y que estén oportunamente disponibles. El que existan buenos medicamentos no quiere decir que estén disponibles en todos lados. Después debe haber un acceso. O sea, están los medicamentos, pero las personas deben tener acceso a ellos. Y este acceso debe ser universal, debe ser equitativo y a su tiempo, porque tiene que estar, cada vez que lo necesita, tiene que estar ahí. Se parece mucho al sistema circulatorio, tiene que llegar los suministros de energía en el momento en el cual se necesita. Luego debe haber una prescripción correcta. Esta prescripción debe ser adecuada, sostenible y que tenga un beneficio clínico neto, que las ventajas sean mayores que las desventajas y por último, entre esta adherencia y permanencia. O sea, ¿de qué sirve que haya medicamentos extraordinariamente buenos, que el paciente tenga acceso a ellos, que ustedes los prescriban correctamente si el paciente no se lo toma? Bueno, ese es el final del proceso y muchas veces nos fijamos bien en esta adherencia y permanencia, mientras que no nos fijamos en el cuadro anterior, que es la prescripción correcta. Habida cuenta de que hay la disponibilidad de medicamentos, como sucede en Europa,
que el acceso es universal como sucede en Europa y no en Latinoamérica, bueno, queda este aspecto de la prescripción correcta y la adherencia y la permanencia. Esto es lo que nos lleva pues al éxito terapéutico. En cada uno de estos pasos hay algo que yo llamo los pecados capitales. La disponibilidad, o sea, el mercado. En países latinoamericanos, por ejemplo, lo mismo pero más barato. Hay una calidad inadecuada, no se compran los medicamentos de calidad inadecuada. Esto ha mejorado muchísimo en Latinoamérica porque por economía de escala, para tener disponibilidad de un medicamento se necesitan laboratorios muy grandes que generalmente lo hacen bien. El acceso, que depende de las políticas de salud, bueno, en realidad en muchos países a cada quien lo que pueda conseguir. Y esto nos lleva a algunos programas que hay, por ejemplo, en Latinoamérica, que es un tipo de medicamentos para los pobres y otro tipo de medicamentos para los ricos. O sea, si no lo puede pagar, le toca una combinación de esas características, y si lo puede pagar, otra de estas. Esto es absolutamente un pecado capital. Parece ser la resolución: no hay suficiente dinero, pues démoslo de baja calidad al que no tiene dinero y de alta calidad al que no tiene dinero. Visto desde el punto de vista ético y general, es una barbaridad, aunque lógicamente nos parezca mejor diciendo, bueno, es preferible que reciba algo de mala calidad a que no reciba algo. Vea cómo son verdaderamente pecados muy fuertes en los que no pensamos, porque, bueno, también hay un pecado del médico, la prescripción. La prescripción inadecuada, esta de empezar con poquito, seguir despacito, que es una estrategia prudente. Y la otra, que es este hecho de que decirle al paciente, no, mientras usted no baje de peso y no se deje de preocupar, no le va a bajar la presión arterial. Vamos a insistir un poco en estos aspectos. Y luego, por último, llegamos a la adherencia, que se explica como la educación del paciente. El paciente ajusta el medicamento según necesidad cambiante, si anda tomando la presión y si la tiene alta en ese momento, se lo tome; si no lo tiene alta, no. Y cree que tomar el medicamento mientras se necesita. Este es uno de los problemas que se refieren a la adherencia, que vamos a ir más adentro. Bueno, aquí hay una serie de tradiciones equivocadas en la prescripción que son casi universales. Las comparten los médicos, las comparten algunos de los expertos, los comparten los tomadores en salud, los comparte el público. Por ejemplo, esta asimetría del conocimiento. Era la típica manera de prescribir, que por eso hay esto de RX, que quiere decir: yo ordeno, yo médico, te tienes que tomar el medicamento como yo digo, porque yo soy el que sé y tú no sabes nada. Por lo tanto, tienes que hacerme caso a mí, y si no me haces caso, vas a tener problemas. Prescripción basada en la tradición, la prudencia y el sentido común. No. Los medicamentos hay que empezar de poco a poquito, de uno por uno, y los aumentando. Correcto, esto es correcto para medicamentos como la digital, en cuales la dosis es fundamental, y además el carril terapéutico es muy corto. Con facilidad pasa uno a toxicidad cuando está uno pensando que está en niveles terapéuticos. Esto ya no sucede con la mayoría de los medicamentos antihipertensores y, por ejemplo, también con los lípidos o incluso con la diabetes. De tal manera que esta idea tan prudente de que siempre debo empezar con poquito rompe con todas las posibilidades de alcanzar en 3 meses la meta del tratamiento antihipertensivo, que es lo que pedimos hoy. Y luego esto que ya habíamos hablado, esto del traslado de la culpa. Si el paciente no va bien, es porque él tiene la culpa, porque no se toma el medicamento, etcétera, etcétera, y jamás se toma en cuenta otros aspectos. Hay una confusión de objetivos, y esto es lo que yo llamo la madre de todos los pecados. El objetivo final del tratamiento antihipertensor no es bajar la presión arterial cuando está alta, es aumentar dentro de lo posible la expectativa de vida con calidad del hipertenso a los niveles que tendría si fuera normotenso. De tal manera que cualquier actividad médica, incluyendo el tratamiento antihipertensivo, con la cual el paciente no obtenga más tiempo de vida con calidad, no es un tratamiento médico. Por ejemplo, si el paciente llega con la presión arterial muy alta, usted no sale de aquí, le ponen unas gotas debajo de la lengua, le bajan la presión, ya resolví el problema. No, eso no va a ganar ni un segundo de tiempo de calidad de vida el paciente. Eso no es una actividad médica, aunque lo parezca. ¡Qué barbaridad! La tenía muy alta y ya se la bajé. No, hay que recordar que el objetivo final es que el paciente gane tiempo de vida con calidad, y esa acción generalmente no es con estos resultados.
Para resolver esta paradoja hipertensiva se requiere reeducar y reeducar a todos los protagonistas del proceso para que acepten plenamente que para lograr una ganancia clara en tiempo de vida con calidad, todo paciente que viva con hipertensión arterial debe recibir un tratamiento que debe iniciarse de una manera muy al inicio del proceso, debe ser temprano, debe ser efectivo, y entendemos efectivo como alcanzar y sostener, y por último, debe ser mantenido por el resto de la vida en esta característica de efectivo. Hay que alcanzar las metas y sostenerlas el resto de la vida. Esto no es fácil de entender y eso es exactamente lo que causa los problemas mayores en la pérdida terapéutica. No se nos olvide que el proceso está integrado no solo por la relación médico-paciente y que el paciente está en el centro del proceso. Hay que acordarse que también interviene en este proceso la familia, que a veces nos olvida, la comunidad y desde luego los tomadores en decisiones de salud, y que este paciente rehaga un programa de vida diferente en el cual deba tomar medicamentos para el control de la presión arterial. No solo depende de que el médico se lo ordene, sino depende de su propia percepción y de lo que piensen el resto de los componentes del proceso. El paciente debe ser el centro de la planeación e implementación del tratamiento oportuno y eficaz para el resto de la vida. Debe involucrarse en el cambio de sus conductas de enfoque del tratamiento. No se trata, yo te ordeno y tú obedeces. Eso es lo que en algunas ocasiones se llama también empoderamiento. Hay que empoderar al paciente. Hay que hacerlo partícipe activo en el proceso de crear un nuevo programa de vida para él. Debe desarrollar habilidades para mantener y adoptar las recomendaciones, porque sabemos que estas no son fáciles de seguir, y requiere una decisión firme de controlar sus factores de riesgo. Esto es poner al paciente en el centro del programa. Él es el beneficiario de la idea del tratamiento, pero tiene que participar de una manera muy activa, no solamente como un sujeto pasivo que se dedica a recibir órdenes y a cumplirlas. La adherencia sí es el eslabón más débil de la cadena terapéutica. Lo obvio, los medicamentos no sirven si la persona no los toma. La adherencia empeora a lo largo del tiempo. La adherencia del tratamiento hipertensivo resulta en un mayor número de pacientes que logran las metas de menos de 140/90. Pues esto es obvio, pero bueno, también hay que demostrarlo y hay estudios bien claros que así lo demuestran. El mejor cumplimiento y persistencia mejora los resultados clínicos y está demostrado, ahí tienen una de las gráficas que así lo muestran, y el mayor cumplimiento se asocia a un menor uso de recursos sanitarios no hospitalarios, y el más obvio de todos, pero que es la finalidad de todos, el paciente obtiene un beneficio claro con un tratamiento bien hecho, que él sigue como se ha programado en un acuerdo entre él y su médico, que lo sigue por el resto de la vida, tanto en la toma de los medicamentos como en las modificaciones posibles del estilo de vida. Bueno, la adherencia es un complejo problema humano de conducta. No es normal, no es intuitivo, no es que yo tengo que tomar medicinas si yo no tengo molestias. No es aumentador de la autoestima. Tener que tomar medicamentos si no se explica bien no va a mejorar la autoestima. Dice el paciente, si yo no estoy enfermo, ¿por qué voy a tener medicamentos? No, usted toma medicamentos para vivir más tiempo y vivirlo bien, para estar tan bien como está ahora por muchos años. No es placentero, desde luego. Y hay paradigmas contrarios a la adherencia. La medicina son para los enfermos, la prevención se hace con vacunas, la prevención se hace portándose bien, los medicamentos deben tomarse en dosis bajas, las medicinas hacen daño a largo plazo, entonces hay que tomar poca medicina y poco tiempo. Y esto, ¿qué voy a prevenir si esto no es una vacuna, etcétera, etcétera? Los remedios naturales son inocuos. No, pues yo prefiero un remedio natural. Esto es muy característico en Latinoamérica y también en muchos países de Europa. Esta idea de pensar que los medicamentos son antinaturales y que la enfermedad puede manejarse por medios naturales. Esto es como pensar que la comunicación debe hacerse con palomas mensajeras en lugar de con un iPhone. Desde luego que si no hay otra manera de comunicarse, las palomas mensajeras fueron por siglos en la mejor manera de comunicarse. Actualmente nos comunicamos interpersonalmente con el teléfono celular. Igual, los remedios
naturales fueron para el siglo XVIII o antes del siglo XIX una maravilla, ahora pues prácticamente no tienen sitio. La autoeficacia es un concepto que es fundamental y que es olvidado. Esta autoeficacia lo que quiere decir es la capacidad que tiene el paciente de cumplirse a sí mismo lo que se ha prometido. Las creencias de una persona con respecto al tratamiento, etcétera, pueden importar mucho. Y estos hay que distinguirlos. Ya sabemos que hay personas que dicen, dicen el 31, este fin de año, dejo de fumar. Deja de fumar la mañana del día primero y en la tarde, que está muy cansado, vuelve a fumar. Esto se llama autoeficacia y esto es una constante personal. Es la capacidad que yo tengo para cumplir lo que me prometo. Entonces, cuando estamos frente al paciente, deberíamos reconocer cuál es su capacidad de autoeficacia. Bien, el fenómeno más frecuente es la adherencia inefectiva, que es todo un problema que nunca pensamos en él. Pues el paciente es adherente, está tomando el medicamento como ustedes se lo indicaron, pues se lo indicaron de una manera incorrecta. Pasa frecuentemente, por ejemplo, en mi país, más del 30% de las personas hipertensas arteriales toman una tableta de captopril al día en la mañana y con el desayuno, o una tableta de losartán al día con el desayuno. Bueno, esto es absolutamente ineficaz, son perfectamente adherentes, están pensando que están tratándose de la hipertensión arterial, pero no cumplen. Entonces, vean cómo no es tan sencillo esto de que, pues sí, está muy mal porque no cumple. No, es todo un fenómeno muy complejo. Y este fenómeno nuevo, o que lo llamamos no es nuevo, que lo llamamos nuevamente adherencia inefectiva, es un problema fundamental y yo creo que muy, muy predominante en el tiempo. Vamos a ver qué es lo que le corresponde al médico. Ya vimos que la prescripción basada en el autoritarismo, yo ordeno y tú obedeces, que todavía persiste en algunas culturas, pues es una auténtica barbaridad. La prescripción basada en la prudencia, espera, empieza con poco, sigue lento, lleva a fracasos terapéuticos extraordinariamente importantes, porque los criterios actuales en el tratamiento antihipertensivo, lo repito, es iniciar lo más pronto posible, con combinaciones fijas y 3 meses para alcanzar las metas. Esto no se logra esperando, empezando con poco y siguiendo lento. Todo esto está muy basado en la experiencia. Sabemos que si no se alcanzan las metas en 3 meses, es muy difícil que se alcancen después. Sabemos también que si no empezamos con combinaciones fijas, el 70% de los pacientes no alcanzarán la meta de primera instancia, y esto, además de ser malo para el paciente tenga confianza en lo que está recibiendo, pues tiene un costo en vidas muy importantes. El otro fenómeno es de la inercia clínica. Ya lo hemos hablado. Llega el paciente, doctor, me tomé lo que usted me dijo y no me baja la presión. Pues ¿cómo te va a bajar la presión si no has bajado de peso y sigues preocupándote? ¿Qué hago, doctor? Pues síguete tomando lo mismo, baja de peso y no te preocupes. Eso es inercia. Bien, ¿cómo cambiamos esto? Pues si quieres dejar ignorante, aprende cómo se aprende. Pero si quieres ser sabio, aprende a desaprender y reaprender. Muchos de estos conceptos que yo les digo están muy metidos en nuestra mente y se requiere una reconceptuación nueva para iniciar el éxito. La gran tradición médica habla de prescripción cuando en realidad la nueva conceptualización es construcción de un nuevo programa de vida. Traslado de la culpa, más bien corresponsabilidad médico, paciente, familiares y sistema de salud en el fracaso terapéutico. Asimetría del conocimiento, tú sabes todo, yo no sé nada. En realidad ahora lo entendemos como educación integral del paciente, la familia y el sistema de salud. Algo que se llama, de una manera muy general, hay que empoderar al paciente en la toma de las decisiones. La hipertensión arterial no es un acontecimiento, es un proceso. La situación se reconoce por una toma de la presión arterial. No, hay que tomar muchas veces la presión arterial. La hipertensión es un fenómeno reactivo al estrés y a la inadecuada. No, la hipertensión es un problema muy complejo que se puede empeorar con las situaciones del estrés, pero que el estrés no es la causa en la mayoría de los casos. Las modificaciones conductuales son la solución del problema, no, son las modificaciones conductuales y el uso de medicamentos correctamente. El tratamiento debe ser progresivo, iniciando con monoterapia, no, el tratamiento debe ser completo y empezando con terapia doble.
Entonces, esto se sustituye con algo que podríamos llamar prescripción responsable. Hay que calcular el riesgo, fijar las metas, planear la estrategia de prescripción, seducir al paciente, control de calidad. Y este control de calidad debe ser el sostenimiento de las metas, los efectos colaterales no manifiestos y los manifiestos. Y esto requiere de una planeación estratégica. Necesito saber dónde está el paciente, a dónde lo quiero llevar y cómo lo voy a llevar. Pero no es el motivo en este momento de esta plática, y mejor concluyamos diciendo cómo podemos corregir el fracaso terapéutico. No todo, como decíamos, es adherencia. Hay que definir correctamente lo que se llama fracaso terapéutico. Que el fracaso es no alcanzar y sostener las metas el resto de la vida. No es que hoy no las alcancé, es que no las alcancé, o si las alcancé, el paciente no lo sostiene el resto de la vida, porque solamente así se va a obtener el beneficio en el tratamiento, alcanzando las metas y sosteniéndolas el resto de la vida. Corregir los errores de la conceptualización, prescripción. Hay que acabar con la simetría del conocimiento, hay que educar al paciente, a la familia, a la sociedad, a los tomadores de decisión. El médico no tiene el monopolio del poder de decisión. De hecho, el médico no es más que un asesor. El que tiene el poder de la decisión es el paciente. El médico no ordena, el médico sugiere qué sería lo mejor para el paciente y debemos entender que es el paciente quien tome la decisión. Y las decisiones correctas se toman de una manera informada, por lo tanto hay que informar o empoderar al paciente. El monopolio o ausencia de control de calidad del tratamiento es terrible. Se le dice al médico, tú debes estar reforzando la adherencia. No, en realidad ahora los sistemas que funcionan para mejorar la adherencia son aquellos que se basan en un equipo de salud. Trabajadoras sociales, educadores de la salud, psicólogos, enfermeras, cuidadores que están hablando constantemente al paciente a ver si sigue la adherencia o no. Este es el sistema que funciona mejor para reforzar la adherencia. Y todo esto quiere decir trabajar en equipo. Hay que usar la medicación adecuada, eficaz, para aumentar el tiempo de vida con calidad, en forma accesible, universal y oportuna. Termino diciéndoles que evidentemente el juicio del médico debe prevalecer como la mejor forma de definir la toma de decisiones para el paciente. Pero debe ser el juicio educado. Todas las guías dicen no, sí, al final el juicio del médico. Sí, nada más que el juicio del médico debe ser un juicio educado, y ya hemos visto que compartimos muchísimos errores, muchísimos pecados capitales en nuestro juicio. Esta idea de que yo soy el que mando y tú obedeces, hay que empezar temprano, poquito, a mí no me corresponde, si yo ya te dije que te controlas, si no te controlas, pues es problema tuyo. En fin, todo esto que hemos hablado. Entonces, sí, el médico junto con el paciente son el centro del problema y de su solución, pero el primero que debe estar educado es el médico. No puede educar a los demás si no está educado, y está educado de una manera correcta, no de una manera tradicional. El médico pues debe estar educado y apegarse lo más posible a las indicaciones de las guías aplicables a la condición del paciente. Las guías clínicas están diseñadas para esto, para ayudar al médico que no tiene mucha experiencia para tomar decisiones con mucha mayor probabilidad de acertar. Pues muchísimas gracias por su atención. Espero no haber